y tenemos que ver dos temas, así que vamos a ir un poco rapidito con algunas cosas para poder terminar. Y hasta hoy sería lo que corresponde al parcial que vamos a tomar el jueves de la semana que viene. Este jueves hacemos el práctico, el martes van a tener consulta virtual en este horario de lo que necesiten, y el día jueves tenemos el parcial presencial de 8 a 10, ¿sí? Así que bueno, comencemos. Hoy tenemos que ver ergonomía y elementos de protección personal. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Voy a grabar. Recording in progress. Bien, cuando hablamos de ergonomía. La palabra ergonomía se deriva de dos palabras. La palabra ergos, que se refiere al trabajo, y nomos, que se refiere a la parte de las reglas. Entonces, podríamos decir que la ergonomía se basa en estudiar las reglas o condiciones dentro de un ambiente laboral y de cómo se desarrolla el trabajo de las personas, y también a la persona que ejecuta ese trabajo buscando armonizar todo esto. Básicamente, lo que va a buscar la ergonomía es adaptar el trabajo a la capacidad del trabajador, y no que sea al revés, y no que el trabajador termine adaptándose al trabajo. Para ello, entonces, la ergonomía va a estudiar a fondo las características del trabajador, y conforme a eso, lo que propone la ergonomía es que, conforme a las características y aptitudes del trabajador, ese trabajador sea ubicado en un determinado puesto de trabajo, ¿sí? Ese análisis es el que propone la ergonomía. ¿Con qué fin? Con el fin, obviamente, de la seguridad del trabajador y de las instalaciones en general y de cómo se desarrolla esa actividad, con el fin de que el trabajador, al estar cómodo dentro de ese ambiente laboral y dentro de su puesto de trabajo, porque es el puesto de trabajo que se ajusta a ellos, desarrolle su tarea de la manera más eficiente y eficaz. Y bueno, y en este sentido, el confort del trabajador en su ambiente laboral. Para lograr esto, en la ergonomía intervienen varias ciencias. Van a intervenir las ciencias que analizan las características o aptitudes físicas del trabajador, como son la anatomía, y la antropometría, que va a analizar todos los aspectos físicos del trabajador, sus dimensiones, su talla, y en función de eso ver si es viable para cierto puesto de trabajo o no. También se va a analizar de ese trabajador su parte psicológica y sociológica, cómo se va a relacionar con sus compañeros. Para eso interviene la psicología y la sociología, donde también se analizan las expectativas que tiene el trabajador en un ambiente laboral, cómo se manifiesta o cómo reacciona frente a ciertas situaciones. También se van a analizar las condiciones de ese ambiente laboral, considerando la medicina del trabajo y la higiene industrial, y con lo que tiene que ver con la higiene, los diferentes riesgos que venimos estudiando en lo que es higiene industrial, y potencialmente lo que puedan llegar a provocar al trabajador desde el punto de vista de la medicina del trabajo. También, para poder adaptar ese puesto de trabajo de la mejor manera al trabajador, va a intervenir ciencias como, bueno, la ingeniería, el diseño industrial y la biomecánica. Todas estas ciencias, entonces, son las que van a terminar actuando a los efectos de la ergonomía. Y la ergonomía va a actuar sobre los tres componentes que hemos mencionado dentro del ambiente laboral, que yo los vengo diciendo rápidamente en las oraciones. Entonces hablamos del trabajador o el hombre dentro de su puesto de trabajo. Hablamos específicamente del puesto de trabajo en sí, donde desarrolla la actividad, y también del ambiente laboral donde se encuentra ese puesto de trabajo. Lo que va a buscar la ergonomía entonces es armonizar estos tres aspectos, estos tres factores, a fin de que el trabajador desarrolle sus actividades de la mejor manera. ¿Y qué es lo que se va a fijar en el trabajador? Y dijimos que va a analizar del trabajador sus características físicas y sociológicas y psicológicas. Dentro de sus características físicas se fijará si es muy alto, si es muy bajo, y en función de eso, por ejemplo, si es de contextura gruesa, si es de contextura más bien pequeña, porque en función de eso, supongamos que necesitamos un trabajador para que desarrolle tareas en un espacio confinado, y quizás que
un trabajador de gran talla no sea lo más recomendado para este tipo de trabajo. En ese sentido, analiza las características físicas del trabajador. También va a analizar, y que es lo que por ahí más sabemos, su educación, su nivel educativo, para que en función de eso, si es un puesto de trabajo en el que requiere cierto entrenamiento o va a requerir una capacitación permanente, bueno, ver si el trabajador puede adaptarse o puede realizar ese tipo de capacitaciones y responder como lo espera, sin generar con eso presiones sobre el trabajador. Va a tener en cuenta, obviamente, en función de eso, su intelecto, las expectativas que tiene el trabajador cuando ocupa cierto puesto de trabajo y su forma de responder y comportarse frente a ciertas situaciones que tienen que ver también con sus características mentales, cómo se desarrolla en el ambiente laboral, sus características sociológicas, podemos decir. Del ambiente laboral, y bueno, va a analizar, va a buscar que ese ambiente laboral sea lo más confortable para el trabajador. Y dentro de lo confortable que puede ser, van a intervenir los diferentes agentes de riesgo que venimos estudiando en la parte de higiene. Por ejemplo, va a analizar y va a buscar que ese ambiente laboral no tenga niveles de ruido elevado, que tenga una iluminación adecuada, que tenga condiciones de temperatura confortables para el trabajador. Se va a ver si el trabajador se somete en ese puesto de trabajo o en ese ambiente laboral a vibraciones, alguna otra característica dentro del ambiente laboral. Dentro del puesto de trabajo en sí o el lugar de trabajo, ¿qué se va a fijar? Y bueno, va a depender del trabajo que realice el trabajador. Se va a fijar en ese sentido si el trabajador manipula herramientas, qué tipo de herramientas está utilizando ese trabajador, si son las herramientas para la tarea que se realiza más confortables eh, para ese trabajador. El mobiliario, si es un mobiliario que le permite desarrollar sus tareas de manera óptima, eficiente. Por ejemplo, si es un trabajador que está controlando en una sala de control, cómo son esos indicadores dentro de esa sala de control, si son los que al cabo de varias horas de trabajo, los que les facilitan es realizar su tarea o termina generándole un cansancio o un agotamiento al trabajador, en sí cualquier otro tipo de elemento dentro de su puesto de trabajo que sea con el que se está manejando el trabajador o de uso permanente de ese trabajador. Como verán entonces, la ergonomía es bastante amplia. Básicamente va a buscar, como les dije inicialmente, que el trabajo sea lo más confortable para un trabajador determinado y no que sea al revés. Para ello entonces requiere un análisis completo de todo esto. Vamos a ver diferentes ejemplos donde es necesario aplicar la ergonomía. Les voy a ir compartiendo estos videos que tengo que poner a modo presentación y les voy compartiendo los videos. Un segundo. Este es de ergonomía en el uso del computadora.
Ahí les comparto el siguiente video. Fíjense que en el primer ejemplo tenemos aplicación de la ergonomía en el puesto de trabajo. Bueno, y allí vemos la necesidad de capacitar al trabajador en el uso de los elementos. Y en el segundo, vamos viendo en qué se aplica la ergonomía, es aplicación o es una de las lesiones que puede llegar a haber por esos trabajos que realizan movimientos repetitivos, por ejemplo, el giro de la mano, como estábamos viendo, ¿sí? Ahora les pongo el siguiente ejemplo. Aquí también en estos dos ejemplos, en el que se ve el movimiento incorrecto del torso, es la falta de capacitación del trabajador en cómo realizar correctamente su tarea para no lesionarse. Y en el otro caso también es la adaptación del puesto de trabajo, como decíamos, al trabajador y no al revés, que termina provocando a la larga un accidente.
Ahora vamos con los dos ejemplos más que quedan. Y en los dos últimos ejemplos, uno era lo que vimos recién, el empleo de herramientas vibratorias, también está asociado a una lesión que está relacionada con la ergonomía, y el levantamiento de cargas también es otro aspecto a considerar por la ergonomía. Entonces, como verán, es bastante amplio, por eso decimos cuando hablamos de la ergonomía, de todo lo que se considera y se debe analizar para poder buscar un confort dentro del ambiente laboral para ese trabajador. Entonces, ¿qué puede ocurrir o qué puede pasar en función de los ejemplos que vimos? El empleo de herramientas o de equipos vibratorios puede traer diferentes lesiones eh, al trabajador. Girar la mano ajustando una pieza determinada, por ejemplo, como hacen los mecánicos, también puede llegar a provocar lesiones. Aplicación de fuerza en posturas forzadas. Posturas forzadas sería, por ejemplo, estar mucho tiempo en cuclilla y tener que hacer un levantamiento o una presión determinada en una posición que no sea la más cómoda. Eso sería una postura forzada. La aplicación de presión excesiva de las manos. Trabajar mucho tiempo con los brazos extendidos o por encima de la cabeza también es otro aspecto que no es normal, digamos, dentro de un puesto de trabajo y que puede llegar a traer lesiones de este tipo. Trabajar tirados hacia adelante y el levantamiento de cargas, que en el ejemplo que vimos muestra primero una técnica incorrecta, primero por agacharse y por doblar la espalda, luego por transportar la carga alejada del cuerpo y finalmente termina transportando la carga próxima al cuerpo, que es una de las técnicas que se recomiendan cuando uno transporta cargas. Entonces, estos diferentes ejemplos que podemos llegar a encontrar en los ambientes laborales van a traer asociados problemas ergonómicos. Este tipo de lesiones en general, de problemas, mejor dicho, en general, suelen considerarse enfermedades laborales porque en muchos casos se desarrollan a lo largo de mucho tiempo, como una enfermedad profesional, a lo largo de meses o de años. Y, y como por lo general terminan pasando de un día hacia otro, por ejemplo, el trabajador sale del trabajo, ay, le duele un poco la cintura, pero hasta el día siguiente se le pasa y llega bien. Y así, todos los días, termina yéndose del trabajo con un pequeño dolor en la cintura o un dolor en los hombros, ¿sí? Y a veces hasta el día siguiente termina recuperándose, pero el cuerpo se va resistiendo y se va acumulando ese trauma, se llama, y a la larga termina generándole algún tipo de lesión. Por eso es importante también identificar el tipo de trabajo que puede tener asociado riesgos ergonómicos a fin de que el trabajador sea evaluado periódicamente o anualmente, como vimos que se tiene que hacer en la primera clase, en función de ese formulario que habíamos dicho que se llamaba formulario de relevamiento de agentes de riesgo. Allí vamos a ver que también hay agentes de riesgo asociados con ergonomía, que son los que tenemos acá, tienen su correspondiente código numérico. Entonces, cuando tenemos un trabajador que está, por ejemplo,
expuesto a estas condiciones, posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo 1, se llama en forma general, y se refiere a las extremidades superiores. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajos? Vinculados con el hombro, trabajos que requieren movimientos repetitivos o forzados del hombro, que esté levantando cargas por encima del hombro, por ejemplo. El codo, trabajos que requieren movimientos repetitivos de aprehensión o extensión de la mano, de supinación y pronosupinación. Trabajos que requieren movimientos repetitivos de aducción o de flexión, pronación de la mano y muñeca, o movimientos de supinación y pronosupinación, ¿sí? Entonces, fíjense que se refiere acá a las extremidades superiores y los diferentes tipos de trabajo que puede llegar a haber que tienen vinculado esto. ¿Qué puede llegar a haber? A veces molestias en la muñeca, en el codo, que con el tiempo terminan siendo un problema y una molestia permanente. Como les digo, a veces sale con una pequeña molestia de la jornada laboral que se pasa hasta el día siguiente y llega un momento en el que esa molestia no se pasa de un día para el otro, entonces ya comienza a desarrollar una enfermedad, una lesión por trauma acumulativo. Podemos tener entonces, fíjense, dentro de los agentes de riesgo, ¿qué deberíamos hacer cuando nosotros identificamos algunos estas tareas para el trabajador? Bueno, dentro de ese formulario que mencionamos las primeras clases, formulario del reglamento de agentes de riesgo, deberíamos indicar el nombre del trabajador y el código correspondiente si el trabajador realiza alguno de este tipo de tareas, el código correspondiente a las posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo 1. No recuerdo cuál es el número del código, pero bueno, está. Sepan que es uno de los agentes de riesgo. Puede ocurrir también vinculado con las piernas, ¿sí? Extremidades inferiores, por ejemplo, lo que decíamos, algunas posiciones forzadas, trabajar habitualmente en cuclillas, a trabajar habitualmente en una posición de rodillas mantenida, ¿sí? Movimientos de flexión y extensión de la rodilla, movimientos en puntas de pie, ese tipo de trabajos en forma prolongada en puntas de pie. Ese tipo de trabajos también, fíjense que es un agente de riesgo y debe ser informado para que en función de eso la RT haga anualmente las consideraciones que tenga que hacer y los estudios que tenga que hacer el trabajador para ver si no está siendo afectado por esa tarea que realiza. Estos trastornos, estas lesiones se llaman trastornos musculoesqueléticos y se pueden deber a acumulaciones o movimientos que se realizan mucho tiempo durante largos años, entonces serían crónicos, a movimientos rápidos, a aplicar fuerzas grandes, a aplicar posiciones extremas, vibraciones o temperaturas bajas. Este tipo de lesiones que les decía que se venían acumulando se llaman trastornos por trauma acumulativo o lesiones por esfuerzos repetitivos, ¿sí? Tienen también ese nombre, LERS, lo pueden encontrar ustedes en la bibliografía, se refieren a las lesiones vinculadas a los riesgos ergonómicos. Y decimos que los trastornos que persisten día a día o interfieren con la actividad del trabajo o permanecen diariamente no tienen que considerarse como una consecuencia aceptable del trabajo. O sea, el trabajador no puede tomar como algo normal que todos los días salga con una lesión. Para esto, ¿qué es importante? Es importante la concientización del empleador y la capacitación del trabajador para que pueda identificar estas molestias. O sea, el trabajador tiene que ser capacitado en cómo desarrollar su tarea de manera lo más segura posible y también en identificar este tipo de lesiones. ¿Por qué? A la larga, ese empleador inconsciente, como veíamos por ejemplo en el video, que exige al trabajador frente a una actividad que puede llegar a tener un riesgo ergonómico, ¿qué termina provocando? Que a la larga el trabajador se lesione y tenga días de ausentismo. Entonces, lo que busca la ergonomía es el confort del trabajador, garantizando su eficacia y su trabajo de la manera más eficiente posible dentro del ambiente laboral, reduciendo también los días perdidos, porque este tipo de lesiones, por un dolor en la espalda, por un dolor en la muñeca, termina generando que el trabajador, cuando esto se sale a la luz, cuando la lesión ya termina siendo una enfermedad profesional, el trabajador termine con días de reposo, de rehabilitación, y eso a la larga al empleador le genera pérdidas. Entonces, el tomar correctamente el tema de la ergonomía y atenderlo correctamente inicialmente va a evitar este tipo de situaciones. Entonces, ahí fíjense cómo son los síntomas que puede llegar a ver. Vamos a leer algún ejemplo de estas lesiones por esfuerzos repetitivos. Por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo bilateral.
¿Qué siente el trabajador? Hormigueo, dolor y entumecimiento de los dedos, del dedo gordo y los demás dedos, sobre todo de noche. Fíjense que el trabajador puede decir, "Ay, tengo una molestia a la noche", y como no es algo que inicialmente parecería incapacitante, el trabajador no le presta atención, ¿sí? ¿Qué tengo? Ah, mira, tengo un enrojecimiento de la mano y la muñeca, me molesta cuando uso la mano. Esos son los primeros indicios de que comienza a desarrollarse una lesión por esfuerzo repetitivo. Tengo una inflamación en un lugar de la mano, me duele la palma de la mano, me duele el cuello, los hombros, cuál es la causa, posición rígida, por ejemplo, el gendarme que tiene que estar de guardia un día entero, el granadero parado, bueno, ese tipo de lesiones puede llegar a tener, cuello y hombro tenso, incapacidad de mover libremente los dedos con o sin dolor, movimientos repetitivos, tener que agarrar objetos durante mucho tiempo, con demasiada fuerza o mucha frecuencia. Fíjense que son tareas por ahí normales. El puesto de trabajo del mecánico es una. Trabajar en una línea de producción, en un trabajo en serie, como veíamos en el video, también es otra causa. Puede llegar entonces a desarrollar al trabajador alguna lesión de este tipo. Lo que se busca entonces es no sobrepasar las capacidades y las aptitudes del trabajador y se busca que el trabajador no se lesione. Para ello, estos aspectos de la ergonomía no estaban del todo considerados, dentro de la ley 19.587. No estaban considerados, perdón, en la ley 19.587. En particular, la resolución. Disculpen, chicos. Entonces, algunos aspectos como el tema del levantamiento de cargas, el tema de los movimientos vibratorios, que no estaban tan reflejados en la ley 19.587, porque ¿qué es lo que consideraba la ley 19.587? Me voy primero acá, que era del año 79. Un poco consideraba los aspectos de la higiene y seguridad y trabajaba sobre el ambiente laboral, podríamos decir. ¿Por qué? Porque consideraba la carga térmica, los contaminantes en el ambiente laboral, los niveles de iluminación, de ruido, el uso de máquinas, herramientas, en general, ¿sí? Pero la resolución 295, que salió en el año 2003, fue la que habló específicamente del concepto de ergonomía como tal. Y la identifica justamente diciendo que se busca adaptar el trabajo y que el trabajo sea lo más compatible a las aptitudes que tenga el trabajador. Lo encara de esa manera y lo toma de esa manera a la ergonomía, y vinculado a ello asocia algunos riesgos, como por ejemplo el que tiene que ver con el estrés por calor, el levantamiento de cargas, los esfuerzos repetitivos, las posiciones forzadas, entre otros aspectos, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, yo les pregunto, ¿qué haríamos en una etapa de reconocimiento cuando nosotros vamos a un ambiente laboral a identificar si existe algún riesgo ergonómico? ¿Qué buscarían o qué se fijarían ustedes? ¿A qué prestarían atención? Los escucho, Uno puede ver, chicos. profe, por ejemplo, si la persona está en la Está, posición adecuada, o sea, digamos, está parado y que no esté ni muy agachado, que no esté con la espalda doblada, bien. o si está sentado, que no esté, como dice mi mamá, con la joroba. Ujú. En la posición de trabajo, de trabajador, me fijaré en qué posición realiza esa tarea y también me fijaré cuánto tiempo realiza esa tarea. ¿Sí? Si está todo el día, toda la mañana, toda su jornada laboral, es un momento nada más de esa jornada laboral. Bien, ¿qué más me fijaré? Puede ser en los movimientos que realiza. Correcto, también me voy a fijar cómo se desplaza, qué tipo de movimientos tiene que hacer, si en esos movimientos, cómo realiza, cómo mueve su cuerpo, cómo lo dobla, si tiene esos movimientos tiene que levantar cargas o no, ¿sí? Qué más me fijaré?
Profe, otra cosa puede ser que si el puesto de trabajo está adecuado para el trabajador, de Bien, acuerdo al tamaño que tiene el me trabajador, fijaré su si tiene lugar para los contextura, pies, para los brazos. correcto. Me fijaré su contextura y me fijaré en función de eso qué tarea tiene que realizar y cómo está esa tarea conforme al trabajador, ¿sí? Si tiene que trabajar en una cabina y es una cabina pequeña y es un trabajador de contextura gruesa y quizás que después de toda la jornada laboral termine bastante incómodo, con algún tipo de molestia en el cuerpo por estar comprimido en un espacio, ¿sí? Bien, ¿qué más me podré fijar? ¿Qué más, chicos? Me fijo entonces esos aspectos del trabajador. También me voy a fijar las condiciones del ambiente laboral, ¿sí? Y el mobiliario, recuerden, del puesto de trabajo en sí, qué es lo que maneja el trabajador, si usa herramientas, cómo son esas herramientas, cómo es el ambiente laboral en sí, respecto al confort, ¿sí? Y allí vienen todos los riesgos higiénicos que estuvimos estudiando, como el tema de iluminación, ruido y de carga térmica, por ejemplo, ¿sí? Todo eso vamos a hacer en la etapa de reconocimiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Métodos de trabajo, posturas, movimientos, frecuencia, qué fuerzas realizan, si levantan cargas, si transportan cargas, si las trasladan, en qué distancia las trasladan, desde qué posición hasta qué posición lo hacen, tanto en el plano horizontal como en lo que tiene que ver con el cuerpo, qué tipo de régimen de trabajo tiene, qué exigencias mentales tiene también ese puesto de trabajo y todo lo que pueda llegar a afectar al trabajador desde ese punto de vista. Para ello, hay una forma de evaluar un protocolo de ergonomía que está aceptado o aprobado por la resolución de la SRT, esta resolución 887 del año 2015, que ahora se los comparto. Ahora se los comparto. Ahí estamos. Fíjense, básicamente el protocolo es una planilla de Excel donde en la primera parte uno identifica todos los aspectos o los trabajadores conforme al puesto de trabajo. Si a veces hay un trabajador por puesto de trabajo o hay varios trabajadores que realizan la misma tarea en diferentes turnos. Entonces uno coloca acá, esto se hace por puesto de trabajo. Entonces la primera planilla, fíjense lo que se identifica. Si se hace levantamiento, descenso, si se hace empuje o arrastre de carga, transporte de carga, bipedestaciones, el puesto de trabajo de pie, como decíamos recién, del granadero, del gendarme, movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibraciones, si hay confort térmico o estrés de contacto. Y acá se identifican las tareas que realiza ese puesto de trabajo en particular y marcamos con una cruz si está expuesto a alguno de estos agentes, ¿sí? Luego, cada uno de estos factores de riesgo van a ser una de las pestañas de este Excel. Entonces me voy, por ejemplo, a este que es levantamiento o descenso manual de carga sin transporte. O sea, estoy quieto en un solo lugar y levanto cargas. Entonces, ¿qué me dice el protocolo? Voy respondiendo preguntas, fíjense que es bastante sencillo. Levantar y bajar manualmente cargas de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos, ¿lo hace? Sí, no. Si realiza levantamiento de cargas, me fijo, aplico esto. Si no realiza levantamiento de carga, esta no aplica directamente y no la respondo, ¿sí? O pongo no, directamente. Realiza diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento de descenso de una frecuencia más de 1 hora o menos de 360 por hora. Levanta y o baja manualmente cargas de peso superior a 25 kilos. Si alguna de todas estas se responde con un sí, paso al siguiente cuadro. Si para todas pongo no, me quedo ahí. Me quedo ahí porque se considera que no hay riesgo en esta tarea si es que el trabajador la realiza. ¿Sí? Entonces tendría que entrar al siguiente cuadro donde ya analizo un poco más a fondo cómo es ese levantamiento de carga. Eso respecto del levantamiento de carga y así va encarando cada uno de los factores de riesgo listados en la primera planilla. Entonces la segunda va a hablar del empuje de arrastre manual de carga. También tiene una serie de preguntas, esa es la metodología, no la vamos a leer toda porque si no
no vamos a demorar mucho, pero tiene entonces en la primera parte preguntas a las cuales sí, generales respecto de ese factor de riesgo. Si alguna se responde con sí, paso a la siguiente planilla para analizar. Y así con el transporte manual de cargas, con la bipedestación, cuánto tiempo está parado el trabajador, con los movimientos repetitivos de los miembros superiores, con las posiciones forzadas, con las vibraciones y la frecuencia de esas vibraciones, el operador, como decíamos, del martillo neumático, o algún tipo de herramienta de ese tipo, la parte del estrés por calor, ¿sí? Que va a estar relacionado, acá lo hace con otra metodología, pero va a estar relacionado básicamente con una medición de carga térmica también, el estrés por contacto, y en función de eso se identifican y se recomiendan medidas. Este es el protocolo de ergonomía aprobado por esta resolución. De esta manera se evalúa el riesgo ergonómico dentro del puesto de trabajo. Entonces, fíjense todos los aspectos que está considerando, ¿sí? ¿Están viendo el Excel, no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, se ve, Ale. Bien. Entonces, haríamos en una etapa de reconocimiento todo ese análisis y en etapa de evaluación aplicamos el protocolo. Ahora, para la parte del levantamiento manual de cargas, también la resolución, la 295, establece unos cuadros específicos que antes no estaban considerados respecto de las las cargas máximas que se pueden levantar y los regímenes de trabajo que se pueden levantar conforme a eso. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Se tiene en cuenta las posiciones en las que se realizan los levantamientos de carga y la frecuencia con la que se realiza ese levantamiento de carga. Entonces, aquí, ¿qué puestos de trabajo estamos pensando? Fíjense que de un tiempo para acá hay las bolsas que se vendían antes, bueno, ahora se siguen vendiendo algunas bolsas de 50 kilos, pero no deben transportarse, no las debe transportar una sola persona, pero muchos elementos de la construcción y también alimenticios que venían en bolsas de gran tamaño comenzaron a reducir su tamaño de empaque justamente por un tema de levantamientos de carga. Si bien no todos, porque seguimos viendo, por ejemplo, bolsas de azúcar de 50 kilos, pero que vamos a ver que no deben ser levantadas por una sola persona. Entonces, lo que tiene que ver con la evaluación, vamos a aplicar el protocolo que vimos recién, donde vamos a tener ya una medición certera o una forma de evaluar certera si el trabajador está expuesto a alguno de esos riesgos. Puntualmente, referido al levantamiento de cargas, y este tipo de tarea la vamos a hacer en el práctico del día jueves, la resolución 295 propone una serie de cuadros. Son 3, yo les puse acá uno para mostrarles cómo se realiza el uso de los cuadros, lo vamos a utilizar en la clase, pero fíjense que son 3 cuadros en total. Para poder entrar al cuadro necesitamos dos informaciones, podríamos decir. La altura del levantamiento, que va a ser dato en general, es decir, desde dónde se realiza el levantamiento de la carga, y la situación horizontal del levantamiento. Si es, fíjense, a menos a 30 centímetros desde el punto medio entre los tobillos, entre 30 y 60 o más de 60 a 80. O sea, si esa carga la levanto separada del cuerpo básicamente o un poco más cerca o pegada al cuerpo, ¿sí? Esos aspectos van a influir en mi capacidad de levantar una carga y obviamente en la posibilidad de que el trabajador, si no lo hacen de manera correcta o se sobrepasa las cargas recomendadas, termine lesionándose. Entonces, cuando un trabajador manipula normalmente cargas, hay que analizar estas situaciones de levantamiento para ver si las cargas que está levantando están dentro de los límites y también si la frecuencia con la que realiza estos levantamientos es la recomendada. Entonces, ustedes van a ver que tenemos 3 de estos cuadros donde en la parte superior el encabezado de cada cuadro me da el régimen de trabajo. Por ejemplo, este cuadro que yo pegué dice valores límites para el levantamiento manual de cargas, para tareas, y dice menos de 2 horas al día con hasta 60 levantamientos por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que siguiendo alguna de estas condiciones, que enseguida vamos a entrar al cuadro, el trabajador puede levantar las cargas que me recomiende aquí el cuadro y puede hacer 60 levantamientos por hora
si trabaja hasta 2 horas al día nada más haciendo ese levantamiento de carga. El resto de la jornada, el trabajador tiene que hacer otra tarea. Si hace 60 levantamientos por hora, siguiendo alguno de estos valores, que ahora vamos a ver cómo entramos, el régimen es que solamente lo puede hacer 2 horas al día. O bien, si va a trabajar más de 2 horas al día levantando las cargas, puede hacer hasta 12 levantamientos por hora. O sea, los encabezados de cada cuadro, que como les digo, hay 2 más, me van a indicar cómo son las condiciones que tiene que desarrollar el trabajador según las cargas que realice. Por ejemplo, supongamos un trabajador que levanta carga desde la altura de los nudillos hasta por debajo del hombro, con una situación horizontal de levantamiento de 45 centímetros desde el punto medio entre los tobillos. O sea, yo entro con este renglón y entro con esta columna. Y me posiciono en uno de los casilleros. ¿Qué me está diciendo eso? Si esa es la condición de levantamiento del trabajador, ese trabajador puede levantar una carga máxima de 16 kilos. O sea, puede levantar 15, puede levantar 13, 14, hasta 16. Hasta 16 kilos, ¿qué va a pasar? Ese trabajador puede hacer ese levantamiento y a ese levantamiento de 16 kilos en estas posiciones que estamos indicando, lo puede hacer 60 veces en una hora, 60 veces en una hora, pero solamente 2 horas al día desarrollar esta tarea y luego no puede seguir levantando cargas. O bien puede ser que esta tarea, los requerimientos del trabajo, sea que no la haga con tanta frecuencia en una hora. En ese caso, quizás que lo tiene que hacer durante toda la jornada laboral, pero no es permanente el levantamiento de cargas. En ese caso, si lo hace más de 2 horas al día, lo puede hacer como máximo 12 levantamientos por hora. ¿Sí? Entonces el cuadro me va a mostrar 2 alternativas en general de regímenes de trabajo, en la cual nos vamos a posicionar con la altura del levantamiento y la posición horizontal del levantamiento, y allí vamos a encontrar la carga máxima, y según eso, esa carga máxima puede aplicarse a un régimen corto. Vamos a ver que los encabezados de cada cuadro nos van a mostrar siempre un régimen corto, que me implica como un trabajo intensivo de ese trabajador, pero solo por 2 horas, es en todos los casos, o bien menor cantidad de levantamientos por hora, pero ya que puede extenderse durante el resto de la jornada laboral. ¿Sí? Esa es la indicación de esta resolución. Por fuera de estas cargas, el trabajador, por ejemplo, debería levantar cargas de a 2 o utilizar algún tipo de implemento mecánico para el levantamiento de cargas. Si el levantamiento es manual e individual, estos son los límites que propone la normativa. Y fíjense que en ciertas condiciones no hay límite seguro, o sea, no debería levantarse la carga directamente. ¿Sí? Vamos a encontrar otros 2 cuadritos así y vamos a utilizarlos el día jueves en el práctico. La mejor forma de prevenir, porque lo que se busca es prevenir más que controlar, prevenir los riesgos y las lesiones ergonómicas en el trabajador, porque ¿qué puede tener esto aparejado? Y bueno, va a tener días de ausentismo de ese trabajador, tiempo de recuperación, un trabajo con un fisioterapeuta y a veces algún tipo de lesión que no pueda revertirse, ¿sí? Entonces es importante tomar conciencia del levantamiento de carga, del riesgo ergonómico dentro del ambiente laboral y en función de eso atenderlo de manera adecuada. El primer paso entonces es reconocer el problema y evaluar los riesgos. La forma de evaluar es con el protocolo, ¿sí? De ergonomía. Al reconocer el riesgo, además, es importante aquí un poco la exigencia a la ART porque uno puede capacitar al trabajador en el levantamiento de carga, capacitar al trabajador en la identificación de algún síntoma vinculado a esto, pero si tengo una línea de producción donde el trabajador necesariamente tiene que hacer un movimiento repetitivo, el trabajador está expuesto a esos riesgos. Entonces, más allá de que tome todas las consideraciones, es importante declararlo dentro del formulario de reglamento de agentes de riesgo y exigir a la ART un análisis periódico de este trabajador, ¿sí? Bueno, hay que identificar los factores y las causas, informar a los trabajadores y, bueno, cuidarlos a fin de prevenir este tipo de lesiones, evaluarlos periódicamente, informarles para que ellos puedan avisar respecto de algún síntoma y conforme a eso poder atender la cuestión en su momento y correctamente para que el trabajador no se lesione, ¿sí? Eso sería la forma de atender algún tipo de riesgo ergonómico dentro del ambiente laboral. Entonces, fíjense que
la evaluación fría, en cierta manera, de cómo se realiza la tarea, la puede hacer el profesional de higiene y seguridad, pero gran parte de esto, yo por lo general cuando son clases de ergonomía y tengo que dar una capacitación, suelo buscarme algún psicomotricista, algún profesor de educación física, alguien que un poco capacite al trabajador respecto de cómo realizar la tarea. Vinculado a esto y, por ejemplo, respecto del levantamiento de cargas, uno puede decir, bueno, pueden usar la faja de seguridad. La faja de seguridad ayuda a mantener una postura y a no doblar la espalda cuando uno realiza la tarea, pero no el uso de una faja de seguridad no implica que el trabajador pueda levantar cargas mayores que las que vimos recomendadas y la que recomienda la resolución 295, no implica eso. Y conversando por ahí con las personas con las que yo doy este tipo de capacitaciones, que no son amigas de la faja de seguridad, ¿en qué sentido? Porque le brinda al trabajador una falsa confianza y el trabajador se distrae o no presta atención a la aplicación de técnicas correctas de levantamiento de cargas, cuando nos estamos refiriendo a ese riesgo, porque cree que tiene la faja. Cuando en realidad se aplicaría la técnica correcta de manera consciente, va a evitar seguramente lesiones, por ejemplo, en la espalda, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, que estamos hablando de levantamientos de carga, pero hay vibraciones, dijimos, pero hay otros puestos de trabajo que, por ejemplo, como los puestos de trabajo sedentarios, como recién mencionaba por ahí Federico, si está sentado doblado, que también pueden llegar a provocarle al trabajador algún tipo de lesiones por estar mucho tiempo en una posición determinada. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del puesto de trabajo administrativo, que uno puede decir, pero no levantan tantas cargas, y en realidad diría que es relativo, porque si levantan expedientes o cajas con resmas, tienen algún tipo de esfuerzo de ese tipo. Entonces, ¿qué podemos decir si aplicamos la ergonomía en un puesto de trabajo administrativo? En el puesto de trabajo, ¿qué me fijaré? Me fijaré cómo es la silla de trabajo, que sea lo más cómoda posible para el trabajador, la mesa, que sea amplia, que me brinde un cierto contraste para que pueda concentrarme en lo que está en la hoja que esté leyendo ese trabajador administrativo, si tiene una computadora, la posición de la computadora y cómo se ubica ese trabajador en este mobiliario. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de una silla que podríamos decir que es ergonómica, que, como vimos en el primer video, de nada sirve si ese trabajador no sabe utilizarla correctamente o si a pesar de tener el mobiliario no es capacitado para que su espalda quede de manera correcta. Fíjense, por ejemplo, esta imagen, que es bastante común. Tengo silla ergonómica, tengo un computador correcto, pero fíjense la posición del trabajador, a pesar de tener todo el mobiliario de manera correcta, termina provocándole seguramente al final de la jornada laboral algún tipo de dolencia en la espalda o en el cuello. ¿Sí? Entonces aquí es también la importancia de concientizar al trabajador en el uso correcto de su mobiliario a fin de no tener lesiones. Yo digo del trabajador y capaz que de ustedes estudiando también, ¿sí? Fíjense qué sería la postura correcta. No sé cómo están ahora tomando clase, capaz que alguno está bien sentado en la computadora y alguno está echado en la cama en una posición que no es la más adecuada. ¿Cómo sería la posición correcta para evitar lesiones o para evitar molestias o dolencias? Todo formando, fíjense, un ángulo de 90 grados. El antebrazo con el brazo acá en el codo formando un ángulo de 90 grados. La pierna en la rodilla también, los pies bien apoyados y no colgando, la espalda derecha, ¿sí? Esas serían las posiciones correctas de un puesto de trabajo administrativo. De un puesto de trabajo de pie, por ejemplo, el recepcionista, ¿qué sería lo recomendable? Y que tenga, por ejemplo, donde apoyar su pie, ¿sí? Para reposar. Esa es una manera de alivianar un poco la tarea del puesto de trabajo de parado, o alguna banqueta o una silla para poder sentarse cada tanto. Por supuesto que hay algunos puestos de trabajo que se pueden realizar y otros no, como dábamos el ejemplo del granadero o del gendarme que está de guardia en la casilla, parado, sin poder moverse.
¿sí? Bueno, ahí tendrá seguramente algún riesgo de este tipo que deberá ser evaluado, porque capaz que cuando se fija en ese tipo de actividades que son eh, antiguas, para decirlo de alguna manera, no se tenían en cuenta estos aspectos y hoy por hoy sería una dolencia normal que quizás tiene algún tipo de trabajador de ese tipo, ¿sí? De las fuerzas de seguridad. ¿Qué beneficios tenemos con la aplicación de la ergonomía? Reducimos lesiones y enfermedades vinculadas con estos aspectos, básicamente dolencias musculares que, como dijimos, deben ser informadas al trabajador para que no se traten como algo habitual, sino para que sean indicios y síntomas de que es una cuestión a atender. Se disminuyen los costos por incapacidad de los trabajadores porque pueden lesionarse, a veces se pueden recuperar, pero a veces las lesiones, sobre todo por levantamientos de carga, pueden llegar a ser irreversibles. Hay un mejor trabajo y por lo tanto mayor productividad y producción, disminución de las pérdidas de materia prima, mejora la calidad del trabajo, disminuye el ausentismo porque el trabajador al no estar lesionado no falta y se aplican las normas y cumplimos con las normas vigentes, ¿sí? Eso en lo que tiene que ver con la ergonomía. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien. Comenzamos ahora con lo que es elementos de protección. Bien, comenzamos con elementos de protección personal. Denme un segundo, que ya... un segundito porque quería mostrarles además ayer otra presentación que vi respecto de los elementos de protección personal. ¿Esta? No. Para acá. A ver. No sé dónde se grabó ahora. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. A ver. Vamos ahora con el tema de los elementos de protección personal. Nosotros cuando vimos la primera clase de higiene y hablamos de las medidas de control y los 9 métodos, el primero es la planificación, el penúltimo método es el uso de los elementos de protección personal. Y sobre todo cuando hablamos del riesgo químico, nos hicimos referencia a la protección auditiva, a la protección respiratoria, y cuando hablamos del ruido, a la protección auditiva, pero yo lo que intenté inculcarles es que el uso de un elemento de protección personal tiene que ser la última barrera que tiene el trabajador frente al riesgo. ¿Por qué? Porque el criterio es poder controlar el riesgo en la fuente. Ahora, hay muchos elementos de protección personal que se utilizan de manera preventiva. Por ejemplo, un botín de seguridad, ¿sí? Lo vamos a utilizar de manera preventiva. Un casco de seguridad también es probable que lo utilicemos en una obra de manera preventiva. Pero una protección respiratoria o una protección auditiva, lo deseable es que pueda ser controlado ese factor de riesgo en la fuente y en última instancia recurrir a la protección del trabajador. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos terminan siendo un poco incómodos para el trabajador y debido a eso el trabajador no los utiliza. Bueno, los elementos de protección personal son los dispositivos que el trabajador tiene para evitar lesionarse dentro de ese ambiente laboral. En función de eso, ¿qué me tengo que plantear? Si realmente se necesita utilizar la protección personal o no. Se necesita, como les decía, un botín de seguridad es probable que lo necesite, un casco es probable que lo necesite, pero la protección auditiva, y capaz que me conviene analizar primero el riesgo en la fuente.
Se tiene que seleccionar el equipo de protección personal de acuerdo a las exigencias del trabajador y concientizar al trabajador de ese uso. Por eso hablamos de un convencimiento del trabajador de la necesidad de utilizarlo. Y esto es mucho trabajo o tarea del responsable de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque hacer la higiene y seguridad, lo que hoy por hoy se está aplicando más, pero que no se aplicó en todos los puestos de trabajo, yo me he encontrado, he comentado ya en otras clases, que con muchos trabajadores que, cuando hablamos de ruido lo comentamos, por ejemplo, con el caso del ruido, que están acostumbrados a no ser cuidados lamentablemente dentro del ambiente laboral, o ya que tienen algún tipo de lesión, entonces consideran que una protección personal es molesta, no la necesitan y en función de eso no la utilizan. ¿Qué condiciones tienen que tener los elementos de protección personal? Tienen que brindar la protección necesaria para los riesgos a los cuales se expone el trabajador, tienen que ser confortables, no tienen que ser pesados y no tienen que restringirle movimientos al trabajador que lo ejecuta. Como les decía yo, hay elementos que son indispensables que se utilicen. Por ejemplo, cuando estábamos en la época del COVID, el barbijo era un requisito indispensable y si alguno va al hospital o a la clínica, dentro de la clínica es necesario estar con barbijo. El trabajador del IMSA que recoge los residuos patogénicos, lo van a ver ustedes quizás en la calle, fuera de alguna clínica, con esos trajes especiales que necesariamente los tienen que utilizar. Y en la época del COVID, bueno, la indumentaria que tenían los médicos, los enfermeros y el personal de la salud también era una indumentaria en particular a fin de reducir los riesgos, sobre todo porque era un riesgo biológico, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen que tener? Se busca que sean durables y que puedan, en algunos casos, que se requiera mantenimiento, que ese mantenimiento se realice en la misma empresa, porque si no, el tiempo que se realice el mantenimiento, el trabajador no va a estar protegido. Y tienen que ser y cumplir con ciertas normas, respaldados ahora por normas IRAM, se busca que sean atractivos a fin de que el trabajador los quiera usar. En función de esto, existen una resolución también de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que se dio en el año 2011, y que establece un formulario para completar y para la entrega de los elementos de protección personal, que ahora se los muestro. Es un formulario también de Excel, fíjense, que debe ser cumplimentar todas las empresas. Bajo este formulario, este formato, se llena y se entregan los elementos de protección personal con la frecuencia necesaria según el puesto de trabajo, por lo general es anual, y la ropa se entrega 2 veces al año para invierno y para verano, pero todo depende del puesto de trabajo, ¿no? Pero el resto de los elementos, por ejemplo, puede ser que un botín de seguridad se entregue 2 veces al año, un casco es probable que se entregue 1 vez al año, y así dependiendo el uso y dependiendo el desgaste que tenga el elemento de protección personal, ¿no? Pero bueno, fíjense que se pone el nombre de la empresa, la dirección, el nombre del trabajador, o sea, cada una de estas planillas es llenada para el trabajador y es una por cada trabajador. Se pone el producto, el modelo, la marca, que está certificado, ahora vamos a ver el tema de la certificación, cuántos se entregan, por ejemplo, los guantes, entrego 2, 3 pares, dependiendo del uso del trabajador, cuándo se le entrega y el trabajador firma la recepción. Esto debe ser llevado adelante por cada establecimiento, lo lleva por lo general adelante o se encarga de controlarlo el responsable de higiene y seguridad, que es quien controla que esto se cumplimente y seguramente capacita a algún administrativo que va a ser el responsable de la entrega de esos elementos de protección personal, ¿sí? ¿Qué más establecen las normas? Y bueno, cuando recién hacíamos referencia que deben ser certificados por normas IRAM, antes los elementos de protección personal, uno iba a los negocios que venden este tipo de elementos y compraba. Y en muchos casos mandan a comprar, comprar protección visual y lo mandan a comprar capaz que al administrativo, que no se comunicó con el responsable de higiene y seguridad. Y bueno, dentro de la protección visual hay algunas que son para golpes, hay otras que son para sustancias químicas, hay algunas que son para las dos cosas. Entonces, esa información los requerimientos los tiene que brindar correctamente el responsable de higiene y seguridad y le deben consultar para hacer la compra correcta. Y de la misma forma, a veces por un tema de costos, compraba cualquier casco o cualquier guante
Ahora, referido a eso, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo anualmente tiene un listado de elementos de protección personal aprobados y lo publica en su página, ahora se los muestro, lo cual es muy bueno porque entonces uno va a comprar este tipo de elementos de protección personal y se asegura de que sean certificados. Entonces, fíjense, por ejemplo, los cascos, y entonces indica aquí las marcas de los cascos que están aprobados por normas IRAD o UL, puede ser IRAD o UL. Calzado de seguridad, fíjense, todos las empresas que pueden llegar a fabricar calzados de seguridad, que uno los busca. Guantes, tienen acá las diferentes marcas habilitadas de guantes, bueno, mangas donde se aplique, protección ocular, protección anticaídas, protección auditiva e indumentaria específica, ¿sí? Y acá va por cada marca, o sea, es un archivo de Excel que se descarga y fíjense que va por cada marca y les va mostrando las diferentes características. Por ejemplo, los guantes, acá la indumentaria, esta es indumentaria para trabajo eléctrico, mangas de material aislante, calzados, bueno, es bien largo el Excel cada pestaña es una marca determinada. Fíjense los guantes o delantal de descarne, ¿sí? Campera térmica, ignífuga, bueno, depende del material, ¿sí? Pero todas estas están certificadas, acá especifica cuáles son las que están certificadas de ese listado principal que vimos al principio. Y bueno, conforme a esto, uno que compra puede guiarse por esto para realizar la compra de los elementos de protección personal, lo cual es muy bueno, digamos, porque antes esto no estaba tan controlado y a veces en el mercado había elementos que no estaban certificados. ¿Qué características tienen que tener? Los elementos de protección personal son de uso personal, como su nombre lo indica, y no intercambiables, sobre todo por razones de higiene, ¿sí? No debería intercambiar ni un casco, ni una protección auditiva, ni un botín. Y tienen que tener un lugar de almacenamiento adecuado. Y bueno, comencemos a ver un poco la indumentaria. La indumentaria de trabajo, puede haber indumentaria que cumpla con riesgos específicos, como por ejemplo la que vemos acá en esta imagen, que sería para el riesgo químico, como la que mencionábamos para el riesgo biológico que se utilizaba, que tendrá ciertas medidas de cuidado. Por ejemplo, la de riesgo biológico seguramente se utilizaba una sola vez por un cierto tiempo, y se descartaba. La de riesgo químico seguramente se utiliza más tiempo. Y también tenemos indumentaria general resistente al trabajo en una planta, que es, por ejemplo, esos equipos de grafa normalmente que se entregan cuando el trabajo no requiere algún tipo de indumentaria específica, pero sí debe entregarse al trabajador vestimenta para que no dañe su propia vestimenta en el puesto de trabajo. Y en ese caso, bueno, se busca algún tipo de tela que sea resistente para el trabajo. ¿Qué otro tipo de indumentarias específicas podemos tener? Bueno, indumentaria ignífuga, por ejemplo, un bombero, un brigadista de incendios forestales, indumentaria térmica, como mencionábamos, los trabajos de estrés por frío, indumentaria para trabajos en la intemperie, por ejemplo, el recolector o el barrendero, el agente de tránsito que trabaja a la intemperie en los días de lluvia, chalecos reflectantes, el que está haciendo una obra en una ruta o una ampliación de la ruta, así para que sea visualizado. Son todos ejemplos de indumentaria de trabajo que el responsable de higiene y seguridad va a determinar que sea la adecuada según la tarea que están realizando. Respecto de la protección de la cabeza, tenemos los cascos de seguridad, que son los típicos. El casco de seguridad tiene la característica de que tiene un arnés que mantiene la parte superior del casco alejado de la cabeza del trabajador que la utiliza, y es la zona de amortiguación, podríamos decir, en el caso de algún impacto. Estos arneses se ensayan bajo ciertos procedimientos o normas IRAN a fin de asegurar de que cumplan y de que frente a un determinado impacto no se rompan.
justo ese archivo que no estoy encontrando, quiero enseguida lo voy a volver a buscar, tiene algunas fotos de arneses según las marcas, ¿no? Entonces, en función de eso son las marcas que hemos visto habilitadas. Algunos arneses que fueron ensayados y que se rompieron, o sea que cuando llegue el momento de algún impacto no iba a cumplir con su función. Entonces, por eso es la importancia de comprar los elementos certificados. Entonces podemos tener los típicos cascos que conocemos, por ejemplo, para estar en una fábrica, en la construcción, y también algunos específicos como los de bomberos, los capuchones o gorras o cofias, dependiendo de la tarea que se realiza, ¿sí? Los cascos, bueno, van a estar diseñados para proteger tanto golpes como sustancias químicas y también contra choques eléctricos. Y se fabrican de diferentes materiales y tienen un sello de la norma IRAN, que es la que, fíjense, la 3620 es la que certifica las características del casco. Entonces mencionamos cascos de bomberos, que van a tener obviamente características ignífugas, capuchones, va a depender allí también del tipo de trabajo que hay que hacer, o bien cofias para evitar enganches del cabello o para trabajar con sustancias alimenticias, entre otros aspectos. Cuando hablamos de la protección del rostro, nos referimos a las pantallas que se utilizan a fin de evitar algún tipo de salpicadura. Se pueden utilizar con riesgo biológico o para tareas, por ejemplo, como la tarea del soldador, que para evitar cualquier tipo de proyección a la cara, o trabajos con partículas que pueden llegar a proyectarse justamente y lesionar la cara, ¿sí? Tenemos acá algunos ejemplos. Luego tenemos también la protección de la vista. También la protección de la vista se va a realizar para trabajo con polvo, para trabajo con sustancias químicas, y en función de eso son las características de los cristales o del material que se utiliza como cristal dentro de esta protección. Algunos, como les decía, pueden cumplir riesgo químico y riesgos de impactos, otros para radiaciones también, por ejemplo, cuando trabajo a la intemperie, en lugares con mucha altura, tengo que proteger de la radiación también la vista de los trabajadores. Y algunos cumplen con las dos funciones y no todos, pero no todos, entonces es importante conocer la diferencia entre uno y otro para poder realizar la compra correcta. Y hay de diferentes modelos más o menos amigables o estéticos, podríamos decir, para el trabajador, ¿sí? Pero lo importante, como les digo aquí, es la recomendación siempre de la higiene y seguridad. Después tenemos la protección auditiva, que es de uso obligatorio cuando vimos la parte de ruido, cuando se sobrepasan los 85 decibeles. Y como también indicamos acá, siempre es deseable corregir el ruido en la fuente. Pero cuando es inevitable utilizarlo, ¿qué tenemos? Tapones, tenemos orejeras o protección de copa y cascos antirruidos. Tapones, como los que vemos aquí, o estos que tenemos aquí. Orejeras, que es la protección de copa, y el casco antirruido ya para niveles de ruido bastante superior. Fíjense que la protección de inserción o los tapones es la línea llena y acá tiene la capacidad de atenuación en decibeles hasta 25 decibeles según la frecuencia, mientras que la protección de copa en algunos casos o para frecuencias más elevadas tiene menor, fíjense, mayor capacidad de atenuación, ¿sí? La protección de copa. Y acá también según el tipo de tapón, miren las formitas de los tapones, diseño A, diseño B y diseño C, es su capacidad de atenuación también. En esta gráfica, acá tenemos 50 y acá tenemos menos. Y acá tenemos la frecuencia, ¿sí? Entonces fíjense que el diseño C es el que tiene en este caso mayor capacidad de atenuación, aparentemente. Un intermedio es el A y el que menos aparentemente atenúa es el B. Como para que tengamos una idea. Y bueno, esto es lo que ya vimos respecto del ruido y de los niveles que hay que tener.
Respecto de la protección de la mano, de por qué se protege al trabajador por qué el trabajador debe proteger sus manos, por riesgos de golpes, por riesgos de cortes, por riesgo de salpicaduras, por riesgo de contacto con agentes biológicos, por riesgo de contacto con algún agente químico que me provoque algún tipo de irritación. Entonces, en función de eso, por riesgo de contacto eléctrico también, en función de eso van a ser las características de la protección de manos, ¿sí? Básicamente la protección de manos consiste en guantes de diferentes características. Ustedes van a ver, el trabajador de la estación de servicio tiene guantes que son descartables, pero de un color en particular, porque tienen un material en particular a fin de evitar el contacto con hidrocarburos y protegerlo de los hidrocarburos a los trabajadores de las estaciones de servicio. Si ustedes van al laboratorio, en general lo que tenemos disponible, terminamos comprando estos guantes descartables. ¿Por qué? Porque tenemos un uso corto y es suficiente esa protección a los efectos de cuidar las manos el poco tiempo que estamos o que podemos llegar a manipular algo que nos pone en riesgo en el laboratorio. El médico o el agente sanitario o el personal de la salud también utiliza otro tipo de guantes estériles y también para descarte diario. Y hay algunos guantes, como por ejemplo los que protegen contra contactos eléctricos, que ya no son descartables, que en muchos casos son guantes que llegan hasta el codo y que tienen un material específico, obviamente dieléctrico, para evitar el riesgo de contactos, ¿sí? También para el caso, por ejemplo, de utilizar calor, para levantar cargas, para trabajar con objetos cortantes, entre otros. Tenemos también la protección de los pies, que como dijimos, en muchos casos es preventiva, en una fábrica, en la construcción, termina siendo preventivo porque estamos permanentemente circulando cerca de objetos que son rígidos y que nos pueden llegar a provocar un golpe o una lesión en el pie. Y también en algunos casos es sí o sí necesario, por ejemplo, cuando un trabajo con humedad o sustancias calientes, un trabajador que trabaja barriendo calles, un día de lluvia tendrá que tener sus correspondientes botas. Los trabajadores que recolectan los residuos también tendrán que tener un calzado en particular. Cuando se circula por zonas que pueden llegar a ser o por superficies que pueden llegar a ser resbalosas, el trabajador de la industria del eléctrico, el trabajador de GESA también tiene que tener un calzado de seguridad que sea dieléctrico a los fines de evitar choques eléctricos, y en función de eso entonces son las características de los calzados de seguridad. Acá vemos botas de goma, botines de goma y otro tipo de calzado, fíjense, como zapato, como un borcego. Todo va a depender de la tarea que se realice. Y que bueno, no vimos acá, pero en un borcego común de seguridad suele tener una tobillera que es más bien elevada para garantizar que el pie no se doble y agarre correctamente el pie. Tiene una planta que en general la mayoría es dieléctrica. Tiene una puntera, la famosa puntera de acero, puntera que ya no viene de acero, pero es una puntera rígida de plástico, en muchos casos de polietileno de alta densidad, que es la que evita que los dedos se puedan llegar a golpear o lesionar porque uno circulando le pegue a algo duro dentro del ambiente laboral. Bueno, tienen su correspondiente abotinado. Y nos queda ver la protección respiratoria, que la vamos a utilizar cuando no se puede controlar el riesgo químico, principalmente en algún ambiente laboral. Entonces se utiliza para superficies con polvos, gases, vapores o neblinas. Una protección en particular respiratoria con un pequeño cilindro en atmósferas deficientes de oxígeno y también en atmósferas con temperaturas extremas, similar situación. En función de eso podemos tener los barbijos, podemos tener un poco más complejo que el barbijo con una especie de filtro y la máscara completa. El barbijo se puede utilizar para polvos, para virus también, lo hemos utilizado en la época del COVID, polvos y virus específicamente. Para gases, hay algunas máscaras respiratorias que tienen una protección específica para ciertos gases, pero lo más común es utilizar este tipo de máscara con cartuchos,
para la protección respiratoria, y los cartuchos son específicos de acuerdo a los gases que deban evitar que ingresen al aparato respiratorio del trabajador, ¿sí? Entonces va a haber, tienen que allí mirar efectivamente si los cartuchos son para vapores orgánicos, vapores inorgánicos, polvos, depende el riesgo. Entonces allí también hay que prestar atención a lo que indique la recomendación del responsable de higiene y seguridad. Y en atmósferas deficientes de oxígeno, como el bombero o algún otro tipo de trabajo, se utiliza una protección respiratoria que a su vez está acompañada del correspondiente tanque de oxígeno que se cuelga el trabajador, pero ya serían puestos de trabajo bastante más específicos. Y si me dan un segundo, a ver si puedo encontrar nuevamente. Si logro encontrar lo que bajé ayer, que era hasta acá. A ver esto. No, no es esto. Bueno, un poco hasta acá. Un poco. Bueno, quería mostrarle cómo quedaban los ensayos de los diferentes elementos de protección personal y no sé por qué ahora, donde pensé que lo había puesto, no le encuentro el archivo. Así que bueno, eso sería respecto de lo que son elementos de protección personal. Que un poco, bueno, fuimos contando a la vez que vimos los diferentes riesgos. Y bueno, tienen, como les dije, su especificidad según el riesgo al que están indicados y sus formas y sus normas para registrarse cuando son de uso obligatorio para los trabajadores, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta aquí llegamos y hasta aquí entraría el parcial. Nos quedaría para hacer la parte de ruido, la parte iluminación y ergonomía en el práctico del día jueves. ¿Sí? Bien, chicos. Si no tienen dudas, hasta aquí llegamos por hoy. Nos estamos viendo a las 8 el día jueves. ¿Sí? Bien, chicos. Nos vemos. Cierro el enlace. Paro primero la grabación. Recording stopped. Bien. Nos vemos, Neil. Gracias. Y bueno, acá cierro el enlace, se les va a cerrar a todos, chicos. Nos vemos el día jueves. Que estén muy bien.